Bien, vamos a empezar. Buenas tardes, Arratsaldeon. Bienvenidos y bienvenidas a la que es la casa de todos los navarros, el Archivo Real y General de Navarra. Concluimos esta tarde el ciclo de actividades organizadas por el Archivo Real y General de Navarra a lo largo de los meses de noviembre y diciembre, con motivo del 125 aniversario del nacimiento del compositor tudelano Fernando Remacha. Y lo hacemos con la conferencia que lleva por título Exilios, insilios y prisiones, músicos bajo la dictadura franquista, que será impartida por la profesora Belén Pérez Castillo, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Belén. Belén Pérez Castillo es profesora titular del Departamento de Musicología de la Universidad Complutense y secretaria académica de dicho departamento. Profesora de piano y licenciada en Musicología por la Universidad de Oviedo, obtuvo su doctorado en la Universidad Complutense becada por el Ministerio de Cultura. Sus escritos se centran en la música y los músicos españoles de los siglos XX y XXI, desde la producción de compositores como Roberto Gerhardt a la creación de autores del panorama actual, entre ellos Fabián Pasinello, David del Puerto y Jesús Torres. Pertenece al grupo de investigación Música en los márgenes, diálogos y transferencias entre España y las Américas, siglos XIX y XX, y actualmente desarrolla sus investigaciones en torno a la relación entre música y exilio y música y política, mediante la ejecución de proyectos propios y la participación en grupos de investigación. Organiza desde 2006 los diálogos con la creación musical en la Universidad Complutense y es colaboradora habitual en Radio Clásica de Radio Nacional de España. Muchas gracias, Belén, por aceptar nuestra invitación a participar en los actos de homenaje a Fernando Remacha organizados por esta institución. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Joaquín. Y buenas tardes a todas y a todos. Es un auténtico placer estar en esta preciosa ciudad y en este edificio tan magnífico del Archivo Real y General de Navarra. De nuevo, gracias por esta invitación a Joaquín Jansó, director del Servicio de Archivo y Patrimonio Documental, a María Pilar Los Arcos, coordinadora del programa de Archivo de la Música, a Mari Carmen Goñi por sus gestiones y, por supuesto, a todos ustedes por su presencia en esta tarde tan desapacible. Como saben y como ha dicho ya Joaquín, estoy aquí con motivo de la celebración del 125 aniversario del nacimiento de Fernando Remacha y para contextualizar su figura dentro de una aproximación general al exilio. Y esto, como comprobaremos, va a plantear algunas contradicciones en las que espero profundizar más adelante. Para ajustarme sobre todo al tiempo, a las características de esta charla, voy a abordar algunos puntos que creo que son fundamentales, apoyándome en cierta historiografía sobre el exilio que se ha ido transformando en los últimos años, tanto desde el ámbito de los estudios literarios como desde el ámbito de la musicología. Voy a plantear también alguna discusión en torno a los conceptos básicos que surgen cuando profundizamos en este objeto de estudio y, como no, nos acercaremos también a algunos casos significativos que creo que pueden contribuir a matizar, a ampliar, en definitiva, a plantear desde una perspectiva crítica nuestro análisis de la música en el exilio. Dice Edouard Said que el exilio es algo curiosamente cautivador sobre lo que pensar, pero terrible de experimentar. Y seguramente estarán de acuerdo conmigo. No es posible hablar de exilio sin observar la realidad contemporánea, sin cartografiar territorios de experiencia más allá de los espacios conformados por la música, por la literatura, por la cultura en general. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado calculaba en 2019 que existían más de 70 millones de personas en espera de una oportunidad para rehacer sus vidas. Pensar, por ejemplo, en el pueblo palestino nos obliga a imaginar experiencias terribles y casi irrecuperables. Hablar, por tanto, del exilio como algo beneficioso para la humanidad es seguramente trivializar estas pérdidas, estas mutilaciones. Y, sin embargo, sabemos muy bien que la cultura occidental moderna es en gran parte
obra de exiliados y de emigrantes. Recordemos, por ejemplo, la importancia de los exiliados judíos en la cultura de países como los Estados Unidos. No hay duda de que a través de los exilios se establecen nuevos vínculos, tienen lugar procesos de transculturación, de hibridación, que son enormemente enriquecedores para todas las culturas. El propio Said opina que ver el mundo entero como una tierra extraña permite adoptar una mirada original. La mayoría de la gente, dice, tiene conciencia principalmente de una cultura, un escenario, un hogar. Los exiliados son conscientes de al menos dos, y esta pluralidad de miradas da pie a cierta conciencia de que hay dimensiones simultáneas, una conciencia que, por tomar prestada una expresión musical, es contrapuntística. Los exiliados, continúa, cruzan fronteras, rompen barreras de pensamiento y de experiencia. Esta visión, en buena medida, como ven, optimista de Said, debe ser considerada procurando aportar todos los matices que proceden de experiencias individuales. Sin duda, sabe muy bien que la adaptación a un país extraño requiere de entrada el dominio de un idioma que no todos los exiliados poseen. Por eso, los lazos con Hispanoamérica, como podemos comprobar en este mapa, fueron el canal más adecuado para facilitar un nuevo comienzo a todos los que salieron de España. Tenemos que dejar claro antes que el exilio de 1939 no es el único que se produce en la historia contemporánea de España. Habría que recordar, por ejemplo, el que tiene lugar con el fin de la Guerra de la Independencia y durante la llamada década ominosa de Fernando VII, que persiguió a los partidarios del régimen constitucional, o los llamados afrancesados, entre ellos músicos como Fernando Sor o como José Melchor Gomis. Teniendo esto en cuenta, nos vamos a centrar, claro está, en el exilio que tiene lugar a finales de los años 30, cuando se va acercando el fin de la guerra civil. El gobierno francés calculó que aproximadamente 500.000 de personas cruzaron la frontera desde España en ese momento, sobre todo en 1939, aunque matizaré posteriormente esta cifra. Debemos preguntarnos ahora cómo se adaptaron estos músicos a los nuevos espacios, qué redes sociales e institucionales les dieron apoyo, cómo encajaron los sentimientos nacionalistas, indudablemente intensificados como consecuencia del exilio, cómo encajaron, digo, en los nuevos escenarios y cómo afectó este fenómeno tanto al contexto político, social e institucional del país natal como del país de acogida. Solo entre los casos que recojo aquí existen tantas situaciones diferentes como personas exiliadas. Músicos que formaron parte de grandes movimientos migratorios como los que tuvieron lugar hacia Latinoamérica y otros que se decidieron por destinos menos habituales, por ejemplo, Óscar Esplá, exiliado en Bélgica, Gustavo Durán, representante de la ONU en Estados Unidos y después en Grecia, donde murió. Largos exilios que se convirtieron en permanentes, como el caso de Pau Casals, que residió en Francia y después en Puerto Rico, o de Simón Tapia Colman, que nunca volvió de México. Y otros temporales, como el de la cantante Conchita Abadía, que vuelve de Argentina en 1946. Tenemos trayectos que desembocaron en el asentamiento en un único lugar, como el caso de Adolfo Salazar en México, o periplos por distintos países, como el caso de Enrique Casal Chapí, que pasó por Francia, República Dominicana, Uruguay, Argentina y Puerto Rico. Es que los exiliados, como dice Sebastián Faber, eran de alguna manera los sin hogar de la comunidad internacional. Necesitaban que los gobiernos les dieran refugio, pero no se podían permitir ser quisquillosos respecto a quiénes iban a darles protección. Por ejemplo, el caso del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Además, muchas veces el anfitrión esperaba a cambio, como dice Faber, una especie de lealtad. Por ejemplo, la compositora María Rodrigo y su hermana Mercedes, que fue una destacada psicóloga, tuvieron que marchar después de 10 años de estancia en Colombia hacia Puerto Rico, porque allí
el gobierno había tomado un giro hacia la derecha radical. Se les decía, Colombia no necesita sabios. Bien, pues María Rodrigo, sin un compromiso político claro, unió su destino al de su hermana Mercedes, por cierto, las dos hijas de navarros, mientras que otros músicos tomaron la decisión de exiliarse debido a su clara implicación con el gobierno de la República. Por ejemplo, Julián Bautista, Rodolfo Halfter, Salvador Bacarise o Roberto Gerard, todos miembros del Consejo Central de la Música. Podemos imaginar, por tanto, la complejidad de las distintas situaciones personales y profesionales. En el ámbito de la música académica, porque ya vemos que, por supuesto, el exilio no solo afecta a los compositores y músicos del entorno académico, también a los de la música popular, puesto ahí el caso del cantante Miguel de Molina o el de Angelillo, por ejemplo. Pero, como decía, en el ámbito de la música académica, el exilio va a afectar especialmente, aunque no solo, a los miembros de la conocida como Generación del 27, una serie de compositores y compositoras nacidos en torno a 1900. Fíjense en que me decido por este término, aunque ha habido y continúa habiendo cierta disparidad en cuanto a la denominación del grupo. Se ha hablado, por ejemplo, de Generación de Plata o de Generación de la República, aunque definitivamente esta última terminología parece poco acertada, porque, por una parte, la etapa más fructífera de estos compositores es anterior a la República, coincide fundamentalmente con la dictadura de Primo de Rivera, y, por otra, no todos apoyaron la causa republicana, especialmente durante la Guerra Civil, como fue el caso de Ernesto Halfter, hermano de Rodolfo Halfter. Algunos de los músicos exiliados pertenecieron a dos grupos efímeros, aunque bastante bien conocidos. Uno de ellos es el Grupo de los Ocho, o Grupo de Madrid, que vemos aquí, constituido por Ernesto y Rodolfo Halfter, Rosa García Scott, Julián Bautista, Salvador Bacarise, Juan José Mantecón, Gustavo Pitaluga y Fernando Remacha. Aunque, por supuesto, hubo otros músicos, como algunos de los cuales he anotado ahí, Jesús Baligay, Gustavo Durán, Adolfo Salazar, Enrique Casal Chapí, que estaban cercanos a estos músicos. El germen de este Grupo de los Ocho, o Grupo de Madrid, estuvo en la clase de composición de Conrado del Campo en el Conservatorio de Madrid, a la que acudían Fernando Remacha, Julián Bautista y Salvador Bacarise. Por eso he insertado ahí, creo que es significativo para lo que después abordaremos, cómo definía Fernando Remacha a sus compañeros, ¿no?, del grupo. Decía, Bacarise era muy temperamental, Bautista más técnico, Halfter muy detallista, Pitaluga la inquietud y yo era el sentimental, ¿no? Quizá esos lazos sentimentales son los que están en el fondo de ese extrañamiento del que después hablaremos. Bien, en la fotografía vemos, sí, de izquierda a derecha tenemos a Julián Bautista, a Rodolfo Halfter, a Gustavo Pitaluga, a Fernando Remacha, al que supongo que conocen bien, y a Salvador Bacarise. Y además, el otro grupo significativo fue el de compositores independientes de Cataluña, que estaba formado por Roberto Gerard, al que ven a la izquierda, Eduardo Toldrá, que está en el centro con Pajarita, Manuel Blancafort, a la derecha, según nosotros vemos, de Toldrá, Baltasar Samper, a la derecha, Joan Guibert Camins y, esos están ya a la izquierda, al lado de Gerard, Agustí Grau y Ricardo Lamote de Griñón, que es el que está más a la derecha en el círculo. Algunos de estos compositores, en el caso del círculo de compositores independientes de Cataluña, tuvieron que salir al exilio, en este caso digo Roberto Gerard o Baltasar Samper. El primer estudio comprensivo sobre el exilio, el de José Luis Avellán en 6 volúmenes, el exilio español de 1939, se publicó en 1976, seguido en 1977 de La emigración de la Guerra Civil de Javier Rubio.
pero la recuperación del legado de los músicos exiliados se retrasó unos años más. Realmente experimentó un momento decisivo con la organización de la exposición La música en la generación del 27, homenaje a Lorca, que se traduciría en un libro editado por el profesor Emilio Casares en 1986. Por su carácter de hito indudable, esta iniciativa marcó también un camino en un sentido que privilegiaba el estudio de determinados miembros de esta generación del 27, fundamentalmente los exiliados, y olvidaba a otros. Hacía énfasis, además, en los efectos negativos del exilio, sobre todo desde un punto de vista de la evolución de sus lenguajes hacia la modernidad, ¿no? Esa evolución considerada de una forma teleológica, positiva. Hoy en día, el hecho de que esta generación diera o no los frutos que se esperaban de ella es ya una cuestión muy discutida. Prácticamente hasta entonces, y como afirma Maripaz Valibrea, las aportaciones generadas en el exilio no habían sido interpretadas como productos de la cultura española. La narración de la música española se había ido construyendo en gran medida sin aquellos que fueron forzados a huir, sin quienes carecían de las oportunidades necesarias para intervenir en esa narración, dice Valibrea. Se excluyó entonces lo que no habría sido producto del Estado-nación franquista. Esto es especialmente evidente en el caso del análisis de la presencia del compositor Roberto Gerard, al que antes veíamos en la historiografía de la época franquista, que abordé hace unos años. Si bien es cierto que Gerard no desapareció completamente de la bibliografía musical española de esa época, su presencia fue lateral debido a distintas razones. Primero, evidentemente, su ausencia de los círculos musicales españoles, a las dificultades de información y también a razones estéticas que iban a orientar la creación hacia una línea de continuidad con Manuel de Falla, con la obra de Manuel de Falla, mientras que Roberto Gerard había escogido el camino de la música atonal como discípulo de Arnold Schoenberg. Con la entrada de las corrientes de vanguardia en España se produjo ya un cambio de consideración de su figura, aunque no tuvo realmente ninguna repercusión inmediata en cuanto a influencia en otros compositores. Lo que sí es evidente es que Roberto Gerard desapareció casi por completo y de una manera consciente de los textos del crítico y musicólogo de la época, el sacerdote Federico Sopeña. Desapareció, por ejemplo, de su libro 10 años de música en España, escrito por Federico Sopeña, junto a Gerardo Diego y Joaquín Rodrigo, algo, bueno, hasta cierto punto comprensible si nos apartamos de esa visión transnacional y no sustentada en el Estado-nación del que antes hablaba, que nos guía hoy en día. Realmente, Gerard no había estado en España, ¿no?, durante esos 10 años desde el final de la Guerra Civil. Evidentemente, Gerard no está en este libro. Incomprensible, desde luego, es su ausencia de la música europea contemporánea, cuando Gerard, era un alumno reconocido de Schoenberg y estaba en todos los circuitos internacionales. Y, de nuevo, muy difícil de explicar su ausencia en la historia de la música española contemporánea, con esa precisión de Salazar, que quería hacer un apéndice lo más completo posible y además que quería intentar continuar la labor de Salazar. Por cierto, Salazar había muerto en 1958 y por tanto se podía aludir a la presencia de este exiliado en la bibliografía musical española, pero precisa Sopeña. Se construye esta historia a través de lo que vive en la música española hecha en territorio nacional, y en parte desperdigada por ausencias más o menos voluntarias. Fíjense en ese lenguaje evasivo, eufemístico, ¿no? Bien, Gerard no está tampoco presente en este libro.
Las razones, bien, hay desde luego circunstancias políticas. Por una parte, la figura de Gerard a partir de los años 30 fue la imagen de la catalanidad y, por tanto, opuesta a esa idea de unidad que el franquismo pretendía transmitir. Por otra, frente a los esfuerzos desde España por integrar a las instituciones franquistas en los organismos internacionales, Gerard resultaba una figura molesta, francamente molesta, como representante de la sección independiente afín a la República, a ese gobierno de la República en el exilio, de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea. Podemos ver cómo eran fundamentalmente compositores exiliados como Julián Bautista y, sobre todo, Roberto Gerard, los más interpretados en los festivales de esta Sociedad Internacional de Música Contemporánea. Y, sin embargo, a comienzos de los años 50, la situación de España en el contexto geopolítico va a cambiar y dará paso a los pactos para instalar en suelo español bases militares estadounidenses. La entrada de España en la UNESCO en 1952 supuso un auténtico mazazo para los intelectuales y los artistas de izquierdas en el exilio, como podemos comprobar en la carta que Gerard envía a su discípulo Joaquim Homs. Lo que suponía, como vemos, la creación de una nueva sección española de la SINC, vamos a hablar de la SINC a partir de ahora, era dejar a los músicos exiliados completamente desamparados. Se les ofrecía, como ven ahí en lo que aporta Gerard, se les ofrecía presentarse a los festivales de la SINC de manera independiente. Gerard decía, yo por mi parte ya me he declarado independiente. Entre las voces que mostraron su oposición a la incorporación española a la UNESCO, algo que hoy en día puede resultarnos chocante, se encontró, por ejemplo, la voz del filósofo Albert Camus y también la del músico Pau Casals. La actitud de Pau Casals le hizo merecedor de unas críticas ferocísimas en la prensa española, que le reprochó muy duramente su falta de lealtad. Casals, como saben, es el exiliado por excelencia, ¿no? Probablemente símbolo de la resistencia contra el franquismo, conocido en todo el mundo por su activismo pacifista, nunca volvió a España. Vamos a ver unos segundos de su recibimiento en Puerto Rico por parte del gobernador de Puerto Rico. Bueno, aquí le vemos llegando don Pablo Casals a la isla. Por cuanto el excelentísimo maestro don Pablo Casals ha pisado hoy por primera vez esta isla, tierra nativa de su señora madre y por ello un poco patria también de él. Por cuanto don Pablo Casals, por sus ilustres méritos artísticos, sus altas cualidades humanas y sus nobles dotes de generoso maestro, es en nuestros tiempos un ejemplo magnífico y una gloria mundial a cuya consagración y fama debemos rendir colectivamente reconocimiento y homenaje, por cuanto su presencia en Puerto Rico nos honra y nos enorgullece. Por tanto, yo, Luis Muñoz Marín, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente, proclamo al meritísimo maestro don Pablo Casals, huésped de honor de nuestro pueblo. Bueno, era recibido como la auténtica estrella que era, porque Pau Casals era famosísimo en todo el mundo por su, ya digo, su activismo pacifista. Voy a mostrarles unos segundos de este documental donde aparecen precisamente dos personas a las que hemos mencionado, que son María Rodrigo y su hermana Mercedes, en uno de estos actos en honor, en homenaje a Pau Casals. Es por esto, con este... Aquí están. Aquí está
María Rodrigo y su mujer Mercedes. Es de las pocas imágenes, digamos, en movimiento que tenemos de estas dos mujeres. Y por fin, oiremos un momento el famoso cant dels ocells, que fue realmente también un símbolo del exilio. Bien, volviendo a las cuestiones bibliográficas, hay que decir que desde esa desaparición de Gerard de la bibliografía musical española, hemos llegado a un lado completamente opuesto. La música de Gerard ya sería objeto de atención en España desde los años 80 y especialmente 90, y en cuanto al estudio de su obra, probablemente, como digo, ningún compositor español de su generación ha recibido en el siglo XXI una similar atención por parte de la musicología. Al menos 6 volúmenes se han publicado en torno a su obra, el último el pasado año. La mayor parte de ellos recogen los puntos de vista de investigadores de distintas nacionalidades, pero especialmente británicos y españoles. En general, los estudios musicológicos en torno al exilio se han incrementado durante la década del 2000 con aportaciones de musicólogos como Consuelo Carredano, Samuel Llano, Eva Moreda, Javier Suárez, María Palacios, y también con historiadoras del arte y de la danza como Idoia Murga, incluyendo también mi modesta aportación. Se han incorporado también numerosos estudios de figuras individuales, apoyadas en muchos casos por gobiernos autonómicos, como en el caso de la figura de Jesús Baligay. Y no obstante, quedan muchas tareas pendientes. Sigue siendo necesaria tanto una labor de recuperación del legado de los músicos exiliados como una revisión crítica de muchos de los tópicos asociados a estos. Por ejemplo, Sebastián Faber, en su estudio sobre el exilio español en México, señala cómo, paradójicamente, en ocasiones los tópicos de la izquierda se superponían a la retórica de la gloria panhispánica empleada por los ideólogos del régimen de Franco. En este sentido, María Palacios señala que un punto que nos ayuda a comprender esta construcción identitaria de lo español en el exilio y esa mirada similar a la vida musical del país, lo encontramos en las referencias a la música del pasado, hechas tanto desde la España franquista como desde el exilio republicano. Por ejemplo, el ballet Tonantzintla de Rodolfo Halfter emplea música de Antonio Soler y la influencia neoclásica del siglo XVIII español es evidente en muchas de sus obras escritas en el exilio. Por ejemplo, en La madrugada del panadero, estrenado por la compañía La Paloma Azul. A ambos lados del Atlántico tuvo lugar la edición de música antigua española, por ejemplo, la de los monumentos de la música española de Higinio Anglés y la del cancionero de Uppsala que hace Jesús Baligay a su llegada a México, donde no hay referencia alguna a la situación de exilio. Palacios señala también que los compositores en España y en el exilio recurrieron en numerosas ocasiones a las mismas fuentes musicales cuando construyeron sus obras. Palacios dice a los mismos tópicos españolistas para distinguirse del otro y conseguir así el éxito. Teniendo en cuenta que esta afirmación quizás simplifica en cierta medida la creación hecha en el territorio español, sí es cierto que los exiliados acentuaron un lenguaje característicamente hispano,
ya sea porque evidentemente el alejamiento del hogar acrecentó ese sentimiento nacionalista, ya por una necesaria adaptación a las demandas del nuevo mundo musical. En ambos contextos, entonces, existió el mismo interés por la música popular, que se convirtió para los exiliados en una declaración de identidad, en un símbolo de reivindicación. De este espíritu de resistencia surgen obras como Soirée de Barcelone o Albada, interludio y danza de Gerard durante la Guerra Civil, y más adelante Pandora, o desde una mirada más irónica el ballet Alegrías de 1942. Vamos a ver si puedo salir, espero que no haya ningún problema. Vamos a ver si podemos escuchar algo del ballet Alegrías de Roberto Gerard, para que vean esa influencia de la música española, o típicamente española. Ya digo que desde una mirada predominantemente irónica, ¿no? Bien, pues como decía, para ilustrar de una forma más anecdótica la relación con las tradiciones españolas, me ha parecido interesante este vídeo que ayer mismo subía Amadeu Corbera Jaume, especialista en la figura de Baltasar Samper, al que se refiere como un Quijote inútil. Le vamos a ver acompañado por Jesús Baligay, al que ven aquí, y Rosa García Scott, como alumna de Falla. Bien, pues vamos a ver a estos personajes y, como digo, a Baltasar Samper, cuya ficha del Servicio de Migración mexicana ven aquí. Y les vamos a ver en una reunión familiar en casa del pintor Joaquín Renart. A ver si puedo, no veo la... No puedo pasarlo desde aquí. Quería ponerles otro momento. Aquí ven entonces a Baltasar Samper, aquí está Rosa García Scott, aquí Jesús Baligay, y vamos a ver simplemente esta entrada porque no podemos ir al momento en el que hacen una paella. Están todos reunidos en torno a una paella y bromean con Baltasar Samper para que mueva el arroz tal y como dirigiría a una orquesta, ¿no? Bueno, es de nuevo uno de los pocos, creo que yo conozca, el único testimonio de estas personalidades musicales en un movimiento, visitando la granja de sus amigos en México. Bueno, recordaba entonces cómo Baltasar Samper era calificado como una especie de Quijote inútil, ¿no? Porque había luchado pues, sin ninguna esperanza, ¿no?
La apropiación de la figura del Quijote cervantino dentro y fuera de España es un ejemplo de este paralelismo y de la transformación de los símbolos nacionales. El propio Gerard compone su ballet Don Quijote, un personaje en quien Albert Camus encontraba la figura de quien lucha y no se resigna jamás. Por ejemplo, cuando se interpretó Don Quijote velando las armas de Oscar Esplá en París en 1937, fue recibida con aplausos y con gritos de ¡Viva España! Por parte del público, porque, claro, la tragedia de la guerra civil estaba de fondo, ¿no? Vamos a recordar brevemente las circunstancias del exilio de Esplá, que era un compositor altamente comprometido con la Segunda República, miembro de su Consejo Nacional de Cultura, presidente de la Junta Nacional de Música creada en 1931, fue además nombrado director del Conservatorio de Madrid. Bien, pues tras el inicio de la guerra se traslada con su familia a Bélgica, aprovechando que participaba en el jurado del concurso Isaí. Y Esplá no volvía, justifica la no reincorporación a su puesto de trabajo en una carta dirigida en 1938 al ministro José Giral, en la que subrayaba que sus actividades estaban favoreciendo la propaganda de la España republicana. Bueno, el hecho es que posteriormente sus bienes y sus derechos de autor fueron confiscados por el gobierno franquista, así que su situación económica durante los años 40 fue muy precaria. Probablemente por esto empezó a trabajar como crítico musical para el periódico belga Le Soir durante la etapa de ocupación en la que fue intervenido por los nazis. A consecuencia de esto llegó a pasar por la cárcel y su posición en el país de acogida se hizo manifiestamente incómoda. Todo ello va a llevar a su vuelta a España en 1950. El gobierno español va a aprovechar su prestigio como compositor, su reputación intelectual, sus contactos internacionales, porque Esplá había actuado como presidente de la sección española en el exilio de la SINC, para, como digo, contribuir a sus esfuerzos, a los esfuerzos del gobierno español para conseguir el reconocimiento de las instituciones internacionales, entre ellas la UNESCO, como vimos, y la SINC, a la que entra España, les recuerdo, en 1955. Bien, por entonces, ese Don Quijote velando las armas de Esplá había sido reiteradamente interpretado por Ataúlfo Argenta al frente de la ONE, y, por tanto, transformando ese icono que un día sirvió como exaltación de la España republicana en símbolo de la inmortal cultura hispana que conseguía franquear por fin el ostracismo internacional. Bien, probablemente estén echando en falta en este discurso la figura del músico español con más prestigio de esos años, Manuel de Falla. Abordar el caso de su figura me va a permitir revisar lo que Manuel Aznar Soler considera una confusión conceptual. Para Manuel Aznar, el término exilio consiste en la emigración forzosa por razones políticas y, por tanto, no admite adjetivos por redundantes como político o por oximorónicos como interior. Lo que es hacia afuera no puede ser hacia adentro. Aznar Soler entiende este concepto en un sentido amplio, el concepto exilio, en la línea en que es definido por Paul Tabory en La anatomía del exilio. Tabory dice: un exiliado es una persona forzada a abandonar o a permanecer fuera de su país de origen como consecuencia de un miedo bien fundado a ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad u opinión política. Los propios exiliados, como Adolfo Sánchez Vázquez, un filósofo marxista que se exilió en México, hablaban de exilios verdaderos, por contraposición a otros que habían emigrado por razones económicas. Y es que Aznar Soler distingue también al emigrante, es decir, aquel que emigra por motivos económicos, del emigrado, que sería asimilable al término exiliado, que lo hace por motivos políticos. Y señala Aznar Soler que el franquismo manipuló estos conceptos hasta convertirlos interesadamente en sinónimos. El caso de Manuel de Falla es muy polémico, pero en mi opinión claro. Como demuestra el análisis de Javier Suárez Pajares, Manuel de Falla no fue un exiliado.
El músico fue siempre muy reticente a exhibir un compromiso político. Sin embargo, en 1936 se solidarizó con el homenaje a Queipo de Llano en Granada y en 1939 mostró su apoyo al nuevo gobierno en una carta dirigida al ministro de Educación Nacional, Sainz Rodríguez. En ella le decía: «Mi muy distinguido y estimado amigo, conseguida la ansiada paz victoriosa, envía a usted en estos momentos de júbilo mi felicitación cordialísima». Bien, pues el 2 de octubre de 1939, Falla partió hacia Argentina, dice Suárez Pajares, por invitación de la Institución Cultural Española de Buenos Aires y con un favorable contrato con la empresa del Teatro Colón para dirigir allí 4 conciertos integrados fundamentalmente con obras suyas. La guerra civil, la posterior guerra mundial, habían llevado a Falla a una alarmante disminución de sus recursos. Lo que se le ofrecía en Argentina era la posibilidad de sanear su economía y de asegurar así su independencia. Falla ya había marchado a Argentina cuando el nuevo ministro de Educación Nacional, Ibáñez Martín, le ofrece una pensión anual de 25.000 pesetas. Sin embargo, el éxito de los conciertos en Argentina va a animar a Falla a desestimar esta oferta. Y más adelante van a ser sus problemas de salud los que realmente le van a impedir a España. No obstante, Suárez Pajares no descarta una incomodidad del compositor con el régimen de Franco e incluye a Falla dentro de una tercera España que amplía el marco de las 2 Españas antagónicas. Porque, efectivamente, existió un sector de población descontenta en relación con la cultura oficial, como también existió una oposición antifranquista e individuos que se opusieron al régimen dentro del propio sistema, en lo que Jordi Gracia ha denominado una resistencia silenciosa. Les recuerdo esas tendencias mixtificadoras en las narrativas del exilio, la actitud de gratitud de los exiliados, por ejemplo, su integración armónica, cuando realmente pues, existían también movimientos de rechazo, ¿no? Movimientos que rechazaban al extranjero, o la convicción de que la cultura republicana era la verdadera, mientras que la península era un cuerpo territorial muerto sin cultura, dice Sebastián Faber. Para Faber, la doble suposición de que todos los intelectuales se habían marchado y de que ellos representaban toda la cultura española era, por supuesto, infundada. Al final, unas 160.000 personas se establecieron en el exilio, solo una minoría de las cuales, dice Faber, podían ser clasificadas como intelectuales. Por tanto, la mayor parte de la intelectualidad, la mayor parte de los artistas, de los creadores, permanecían aún en España. Muchos de los análisis han englobado estas circunstancias bajo el concepto de exilio interior, que es, como comentaba para Aznar Soler, un oxímoron que contribuye a la confusión conceptual. Fue el estudioso norteamericano Paul Ehrlich quien en 1981 afirmó que el exilio era una condición mental más que material y que debía diferenciarse entre el exilio territorial y el exilio interior o espiritual. Sin embargo, Miguel Aznar resalta la injusticia de equiparar las condiciones sociales y políticas de individuos en situaciones tan completamente diferentes. Y no obstante, el término ha tenido éxito porque no me negarán que es realmente afortunado. En realidad, su responsable fue el periodista y escritor Miguel Salabert, que en 1958 publicó en L'Express de París un artículo sobre la España de Franco con este título y en 1961 una novela cuya portada vemos con el mismo nombre. Dice Salabert, como ven con mucha ironía, «Estaba yo entonces muy lejos de suponer que la expresión haría tamaña fortuna. Si llego a saberlo, la patento en Ginebra, hasta convertirse en un verdadero cliché, y mucho menos aún de imaginar que llegaría incluso a ser utilizada, cielos, hasta por los propios franquistas, más o menos exonerados hoy por el prefijo ex». Para Salabert el concepto servía
para designar una realidad histórica. Una realidad que, como contrapunto a la España descuajada y peregrina del exilio, incluía y expresaba, dice Salaver, a la España aherrojada, cautiva y marginada en sus propias entrañas físicas. Es decir, incluía a todos aquellos españoles que resistieron pasivamente o cuya única forma de colaboración con el franquismo consistía en no luchar activamente contra él. Exilio interior era el repliegue individual de la conciencia a la impura subjetividad, cuando éramos millones los que nos sentíamos uno a uno impotentes. Era comprarse un biombo y aislarse del mundo. Era responder con una fuga hacia adentro a la agresión desde los muros y los periódicos de esa inmunda imagen que querían darnos de nosotros mismos. Era, en una palabra, el autismo social. Manuel Aznar, junto a otros autores, propone en todo caso el concepto de insilio. Es un concepto que ha sido muy utilizado en los estudios más recientes sobre este objeto de estudio y que es indudablemente etimológicamente más correcto. Aznar Soler destaca además una característica en estos autores del insilio y es su condición de víctimas no solo de la censura, sino también de la autocensura. Bien, ¿podríamos incluir a Fernando Remacha en esta categoría? Lo que demuestran sus cartas con Julián Bautista, que Eva Moreda ha analizado, es que siguió considerando a Bautista y a Bacarís como hermanos más que amigos. Recuerden esa vinculación sentimental de la que hablamos. Y que tanto Remacha como Bautista fueron consumados cultivadores de redes y procuraron además la difusión de su música. Así que la idea de un autismo social, de, como dice Moreda, evitar deliberadamente tomar parte de la vida cultural y artística del régimen que se desaprobaba, no parece ajustarse a su experiencia. Recordemos que Fernando Remacha obtuvo en 1947 el Premio Príncipe de Viana, una institución apoyada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la cual recibió el encargo para orquestar la canción popular El baile de la era. Además, se presentó a varios concursos nacionales y recordemos que a partir de 1957 es nombrado director del Conservatorio Pablo Sarasate de esta ciudad. Lo que Moreda defiende es que sí existió una desconexión de la vida madrileña y una, digamos, obligada limitación a la vida de provincias. Fíjense que el Código Español de 1932 recogía la figura del extrañamiento asociada a la expulsión del país por un tiempo determinado. En su acepción más inclusiva, implica un sentimiento de tristeza al experimentar la falta, la ausencia de algo querido, y todo exiliado experimenta un sentimiento de extrañamiento, de ausencia. Seguramente es aquí donde podemos hacer residir la vinculación entre la experiencia de los exiliados y la de Fernando Remacha, y por eso me gustaría utilizar este concepto más general para referirme a su caso. Lo que pierde fundamentalmente Remacha es un círculo personal y profesional de apoyo que es mantenido fundamentalmente por relaciones de amistad. En su libro antes mencionado, El exilio interior, Salaver incluía también la experiencia de los presos. Una población nunca antes tan numerosa en la España contemporánea. Aquellos españoles que no pudieron exiliarse y padecieron la represión de la dictadura militar franquista, aquellos que fueron condenados al exilio. Gómez Bravo cifra en aproximadamente 500.000 el número de presos que poblaban en 1939 los distintos centros de detención. Sabemos que las míseras condiciones de estos lugares no consiguieron impedir el desarrollo de las prácticas musicales y que estas prácticas constituyeron no solo una actividad reconfortante para los presos, sino también un perfecto instrumento de propaganda para el nuevo gobierno, que lo utilizó para introducir discursos aleccionadores o para encuadrar mensajes moralizantes. La música en las prisiones fue una herramienta versátil
y funesta también, versátil para la rebeldía, la disciplina, la humillación o la mejora de las condiciones de vida de los presos. Presos desterritorializados respecto al espacio de su vida en libertad, sumergidos en la nostalgia y el recuerdo de un paraíso perdido, permanentemente alienados y desarraigados y, por tanto, en mi opinión, exiliados. Músicos como Arturo Duovital, Eugenio Orbegozo, Francisco Bengoechea o Jesús García Leoz vivieron estas experiencias en las que no podemos detenernos ahora. Bien, voy acercándome al final y para recapitular, quiero recordar que frente a las narrativas de frustración, de desconexión, de esterilidad que han estado presentes en ciertos estudios sobre el exilio, las perspectivas más recientes están haciendo énfasis en las estrategias que los músicos exiliados articularon para llevar a cabo su actividad en este entorno contradictorio. Por una parte, en las relaciones que, como hemos visto, siguieron existiendo con su país de origen, donde sus obras se interpretaron especialmente a partir de los años 60. Sin menospreciar el desarraigo o el sentimiento doloroso del exilio, debemos ahondar en los mecanismos de supervivencia que los creadores migrantes pusieron en práctica para construir afinidades y hacer dialogar el sentimiento de ausencia, así, con el de estar en un lugar. Alianzas de estas características, y vuelvo atrás porque me equivoqué el orden, fueron enormemente fructíferas en los tiempos de crisis afrontados por los músicos exiliados. En el caso de Gerard, la BBC fue un marco en el que desarrollar programas radiofónicos y experimentar en el entorno de la música electrónica, así como para estrenar muchas de sus obras sinfónicas. El cine, por ejemplo, se consolidó como un campo profesional para músicos como Leopoldo Cardona, al que vemos en el centro, Julián Bautista o Rodolfo Halfter, que colaboraron en México con Luis Buñuel. Las compañías de danza de bailarines exiliados fueron también un estímulo para las obras de varios de los músicos aquí abordados. Hemos hablado de Rodolfo Halfter, de Roberto Gerard, entre otros. Por fin, el campo de la música sinfónica y de la enseñanza acogió la labor profesional de muchos de los exiliados. Simón Tapia Colman, director del Conservatorio Nacional de Música de México y primer violín de la Orquesta Sinfónica Mexicana. Enrique Casal Chapí, al que vemos a la izquierda, que fundó la Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana, ocupó la cátedra de composición en el Conservatorio Nacional de Música de Uruguay y dirigió la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de este país. Pau Casals, por ejemplo, fue decisivo en la creación del Conservatorio de Música de Puerto Rico y en el campo editorial, por ejemplo, Salazar, al que vemos abajo a la izquierda, creó en México la revista Nueva Música con la colaboración de Rodolfo Halfter y de Jesús Baligay. Termino ahora sí volviendo a las reflexiones de Maripaz Valibrea, que distingue dos elementos en el estudio del exilio, interconectados, la cultura y la política. En su opinión, se ha prestado atención a la primera, pero no se ha integrado la segunda. Su idea es que la transición se conformó sobre el olvido político de un pasado republicano y de la aportación de los exiliados. Hoy en día, en la ciudad en la que vivo, en Madrid, la calle dedicada al barco Sinaya, ese que vemos en la fotografía con la que daba comienzo mi intervención y que llevó consigo a cientos de exiliados españoles hacia el puerto de Veracruz en México, un barco cargado de esperanza y de salvación, ha vuelto nuevamente a ser dedicada al crucero Baleares, el barco desde el que al final de la Guerra Civil en 1939 se disparó y asesinó a cientos de personas que huían desde Málaga hacia Almería. Aún queda, como vemos, mucho para que la memoria del exilio forme parte de nuestra cultura y de nuestra memoria. Les agradezco mucho su atención y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muy
Muy bien, pues muchas gracias, Belén. Ha sido unas aportaciones muy interesantes que, a mi juicio, completan lo que son las diferentes visiones que hemos tenido hacia la figura de Remacha, de sus circunstancias, de su vida, de su vivencia, de su experiencia y de su obra, ¿no? Pues muchas gracias, Belén. Gracias, Joaquín. Gracias a todos y a todas por haber venido. Y como digo, pues ya con esta conferencia cerramos el ciclo dedicado a Fernando Remacha, por parte del Archivo Real y General de Navarra, Programa de Archivo de la Música y de las Artes Escénicas. Y nada, pues mila esker, muchas gracias. Un placer, muchas gracias.